hoy día nos encontramos en este nuevo encuentro de egresados y egresadas tituladas y estudiantes de los últimos niveles también tenemos convocados. Y como carrera pensamos que era oportuno ver la posibilidad de contar con la participación en este espacio de una exposición, y en este caso de la doctora y socióloga Selene Aldana Santana, a propósito de su experiencia que ella ya ha desarrollado en términos de algunas temáticas bien importantes para la disciplina. Voy a leer ahí su currículum, un pedacito de su currículum. Voy a leer, Selene es socióloga, como señalaba, y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora también de la carrera adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de esta misma facultad, y ahí ella imparte las asignaturas de Sociología Comprensiva y Sociologías Relacionales. También es profesora y tutora en el programa de Maestría en Trabajo Social de la UNAM, impartiendo los cursos de Violencia Social y Simbólica y Construcciones de Sujetos Sociales. Y también, y es ahí donde para mí Selene se vuelve aún más reconocida en términos de la disciplina y de las colegas en sociología, ella es responsable de un proyecto en la UNAM, de un proyecto de investigación que se llama La participación femenina en la sociología interpretativa y funcionalista. Entonces, en ese marco, Selene nos va a acompañar haciendo una presentación que lleva por título, como ustedes ya saben, la construcción de la sociología como proyecto profesional. Selene, nos pensábamos que era como unos 30 o 40 minutos de exposición, luego tenemos un espacio para hacer preguntas y comentarios en el marco de esa exposición, y luego ella queda libre y disponible. Ella está en México, obviamente, la tecnología maravillosa nos permite acceder a contar con ella, y de ahí nosotros nos podemos quedar un ratito en un conversatorio como un espacio más de camaradería o de revisión de algunos puntos respecto al perfil de la carrera. Y por último, solo agradecer, Selene, la presencia, de verdad muchas gracias, absolutamente generosa, ella estuvo disponible de inmediato a participar desde el otro lado del mundo, así que agradezco públicamente la posibilidad de contar con tu presencia y tu exposición. Eso, muchas gracias. Adelante. Hola, muchas gracias Fabiola por la presentación y por la invitación. Hola a todas las y los colegas que estamos acá conectados. Muchas felicidades por el Día del Sociólogo y la Socióloga, por el Día de la Ciudad, y pues que están conmemorando 30 años de carrera, nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, pues para mí es un honor, un privilegio y una alegría acompañarles el día de hoy. Bueno, ya que nada más vamos a tener un ratito para estar juntas y juntos, pues les invito a que prendamos las cámaras quienes puedan, los ratitos que puedan, pues para aprovechar la ocasión y conocerles un poquito sus caritas también. Muchísimas gracias. Bueno, y también les quería invitar a empezar con el ejercicio de a ver quiénes quieren, ojalá que todos queramos poner en el chat, aprovechando el recurso del chat, quiénes son estudiantes todavía de la carrera y en qué nivel están, o quiénes son egresados o egresadas y cuántos años tiene que egresaron, y si nos quieren contar en qué se desenvuelven actualmente las compañeras y compañeros que estén acá egresados en la sala. Entonces, si me quieren ir contando en el chat, a mí eso me ayuda mucho, porque le voy echando un vistazo y me voy dando un poquito de idea, ¿no? Bueno, pues voy a tratar de no llegar hasta los 40 minutos de exposición para que tengamos un ratito más para platicar. Y bueno, a ver si lo logro. Bueno, efectivamente, pues como decía Fabiola, estos días pues nos encontramos como en esta encrucijada, ¿no? de efemérides, particularmente las y los sociólogos, porque bueno, pues por un lado, ayer fue el Día del Sociólogo y la Socióloga, y hoy es el 25 en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
Entonces, bueno, mi participación va a tratar de hacer como que el entrecruce de esas dos efemérides y reflexionar sobre nuestra disciplina en el marco del día en el que nos encontramos, ¿no? Y para ver pues como que qué tiene que ver un sociólogo con el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que tengan como que un soporte visual y les sea más fácil acompañar mi exposición. Y bueno, también decirles que si conforme voy exponiendo hay algunos comentarios así como muy puntuales de ese momento, pues también podemos aprovechar el chat y que ahí se vayan planteando, ¿no? Entonces, voy compartiendo pantalla. Bueno, entonces, como nos decía Fabiola, bueno, hice este ajuste en el título de mi reflexión para hacer como que esta intersección de las dos efemérides en las que nos encontramos. Entonces, mi reflexión va a girar en torno a la conformación histórica de la sociología como proyecto profesional generalizado. Ahí están ya viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, bueno. Pues esta pantalla básicamente es la reflexión que voy a desarrollar. Esta es la reflexión que voy a desarrollar, entonces el resto de los minutos que me voy a tomar pues es desdoblar estos planteamientos, ¿no? Entonces acá nada más como para anunciar, ¿no? De qué es de lo que vamos a platicar exactamente. Bueno, pues lo que quiero plantearles el día de hoy es que en su forma de construcción dominante a nivel internacional, la sociología se ha conformado como un proyecto profesional generalizado porque, uno, la definición misma de lo que es ser un sociólogo se funda en una delimitación binaria y androcéntrica. Dos, la fundamentación dominante de la disciplina se ha hecho siguiendo las tendencias asociadas a lo masculino. Tres, nuestra disciplina se ha basado en una división sexual del trabajo sociológico. Cuatro, la historia oficial de la disciplina y su canon se encuentran masculinizados. Y finalmente, los temas de interés prioritarios de la disciplina se han concentrado en los fenómenos que se considera ocurren en la esfera de lo público y que, como sabemos, se asocian a lo masculino. Y voy a cerrar mi reflexión planteando que todo esto ha entrañado una violencia epistémica contra las mujeres. Entonces, bueno, en lo que sigue voy a desarrollar cada uno de esos puntos, en unos me voy a detener más y en otros, pues, por cuestiones de tiempo, casi que solo los voy a mencionar, ¿no? Bueno, entonces, primer punto, ¿no? Planteamos que la sociología ha sido un proyecto profesional generalizado, uno, porque históricamente la definición misma de lo que es ser sociólogo se fundó en una delimitación binaria y androcéntrica. Y bueno, esas imágenes que pongo son las imágenes de la edición del Ego de Anthony Giddens, ¿no? Entonces, bueno, esto que es una anécdota así bien chistosa, ¿no? De que el Ego le ha hecho una edición a Anthony Giddens, entonces me parece como emblemática de que sea pues el único sociólogo que tiene una edición del Ego y pues cuál es ese sociólogo y la representación que se hace de él, ¿no? ¿Y por qué binaria? ¿No? ¿Por qué empiezo planteando que la construcción, la definición misma de lo que es ser sociólogo se ha dado en términos binarios? Bueno, algo que quiero plantear en estos minutos es que las relaciones en las comunidades científicas y también en las comunidades de sociólogos se asientan en un orden simbólico, binario y androcéntrico, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué binario? Bueno, como prácticamente todos los ámbitos en las sociedades occidentales, las ciencias están trazadas siguiendo el principio del binarismo sexual, que clasifica a todas las personas y a todo aquello que existe en o masculino o femenino, entendiendo esta división entre femenino y masculino como dos polos con naturalezas distintas. Nos dicen que los hombres vienen de Marte y las mujeres venimos de Venus, ¿no? Entonces estas naturalezas de entrada opuestas.
Y no solo, pues, no solo dos naturalezas radicalmente distintas y opuestas, sino dos naturalezas jerarquizadas. En una jerarquía, de modo que lo masculino, a lo masculino se le otorga una valencia positiva, esto es, está valorado, incluso sobrevalorado, y a lo femenino se le da una valencia negativa, ¿no? Y entonces aparece desvalorizado. Y siguiendo ese principio, las ciencias que estudian al mundo físico y a la naturaleza son simbolizadas como ciencias duras y las que abordan al mundo social como ciencias blandas. Pero luego, las ciencias sociales también se estructuran a través de simbolizaciones binarias por las que disciplinas como la pedagogía o el trabajo social se han categorizado como femeninas y otras como economía o sociología como masculinas. Y la sociología misma también se ha estructurado siguiendo simbolizaciones binarias por las que ciertas especialidades disciplinares se han significado como masculinas, como por ejemplo sociología política, sociología económica, sociología de la ciencia o del conocimiento, y en cambio otras especialidades se han simbolizado como femeninas, como por ejemplo sociología de la cultura, sociología del cuerpo, de las emociones y por supuesto sociología de género. Incluso hay tradiciones de pensamiento que se hallan particularmente masculinizadas, tanto por ser más los adeptos varones que tienen, como por los intereses temáticos y la cultura que se genera entre colegas, tal como parece ocurrir entre la comunidad de lumanianos o de marxistas, por ejemplo. Y bueno, decíamos que entonces la definición misma de lo que es ser un sociólogo se da en términos binarios y en términos androcéntricos. Entonces ahora vamos a, ¿y por qué planteamos que la definición misma de lo que es ser un sociólogo se ha planteado en términos androcéntricos? Pues porque en estas simbolizaciones de las que hablo, aquello asociado a lo masculino ha recibido un mayor reconocimiento y prestigio, lo que se puede materializar en mayores oportunidades y financiamiento, por ejemplo. Así que los temas, planteamientos y estilos analíticos que más se han valorado son aquellos asociados a lo masculino. Muestra de ello es el segundo punto que planteaba al principio, que es la sociología como proyecto profesional generalizado, porque la fundamentación dominante de la disciplina ha seguido las tendencias asociadas a lo masculino, representando, prescribiendo a nuestra disciplina como valorativamente neutra. Esto es, durante su periodo fundacional, la sociología, que sabemos que en sus inicios se funda en Europa Occidental, particularmente en Francia, Inglaterra, Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX, desde ese periodo fundacional se desarrolla un debate acerca de los propósitos y el papel social de la disciplina, entre dos posiciones que oponían las alternativas de objetividad versus compromiso. Y la balanza de las relaciones de poder profesional sería favorable o ha tendido a ser favorable a la objetividad y al cientificismo, que se impondría como la tendencia dominante. Se establece una definición legítima dominante según la cual la sociología debe regirse por el rigor científico, la neutralidad valorativa y la abstracción formal. Tendencias a las que fueron afectos los sociólogos varones euroblancos burgueses y en su mayoría de tendencia liberal, pero no así otras subjetividades como las mujeres, los trabajadores o las personas del sur global. Esto es, la legitimación misma de la disciplina se fincó precisamente en su decantación hacia temáticas y actitudes intelectuales asociadas a lo masculino y por tanto valoradas positivamente. Esta forma de fundamentación ha generado la tendencia a deslegitimar el trabajo de aquellos que defendían una sociología comprometida, crítica y militante, entre ellos gran parte de las aportaciones de mujeres y mucho más de las precarizadas, racializadas y de las periferias, ya que al tratarse de grupos oprimidos, sus miembros típicamente han vinculado su actividad intelectual con consecuentes formas de activismo. Entonces, la cuestión de la delimitación de la sociología como disciplina científica se resolvió desde este posicionamiento. Respecto de otros espacios de actividad, se distanciaba de la militancia, así como de manifestaciones típicamente feminizadas como la reforma social, el altruismo o el activismo feministas.
Y respecto de otras ciencias sociales, la sociología quedaba colocada en posición dominante como una disciplina de carácter masculino, distante de otras disciplinas que quedan posicionadas como femeninas, como el caso del trabajo social. El canon de la sociología entonces distingue lo que es y lo que no es sociología, y en esa delimitación se excluyó el pensamiento y experiencia de vida de las mujeres, arrojándolo al lado de la no sociología, etiquetándolo como trabajo social o comunitario, reformismo o agitación feminista, todas ellas incompatibles con los principios de la sociología como ciencia académica. Estas delimitaciones disciplinares, excluyentes hacia las mujeres y otros grupos, aseguraban a la disciplina reconocimiento y legitimidad científica. De modo que la exclusión de las mujeres de sus personas, aportaciones e inquietudes fue una de las formas de legitimación científica de la sociología, con lo que resultó fundante y no solo circunstancial. Estas delimitaciones coadyuvaban además a establecer a las universidades como espacios privilegiados para el hacer sociológico, lo que no necesariamente era del todo positivo, ya que esto también ponía en desventaja a las mujeres y a sus posibles aportaciones, ya que las mujeres han tenido un menor acceso a las universidades. Más aún, como señalan en el libro Intrusas en la Universidad, la cultura de género dominante en las instituciones de educación superior de América Latina mantiene la prevalencia del modelo patriarcal y heteronormado. Y la violencia de género forma parte de la cultura institucional y cotidiana de las universidades y les es consustancial desde sus comienzos cuando nacen como instituciones exclusivamente masculinas. En América Latina, en la generación de institucionalización de la sociología durante las décadas de 1940 y 1950, la tendencia dominante fue aquella identificada como sociología científica, que se distancia de las generaciones anteriores de pensadores sociales identificados con el ensayismo, que sería representado como algo así como una sociología de segunda o una sociología precientífica. En esa división se reitera el principio de visión binaria del que hemos hablado, por el que únicamente se considera científico el pensamiento social que se presume cumple los criterios positivistas de neutralidad valorativa, formalismo, especialización, rigurosidad, seriedad, precisión y refinamiento de los procedimientos de la investigación con técnicas de análisis numérico que son asociados a lo masculino. Y se margina al lado de la no sociología a los trabajos ensayísticos de carácter más interdisciplinario, pero también al trabajo periodístico, a la poesía, las autobiografías o expresiones de la cultura popular y demás géneros no canónicos en los que más habían destacado escritoras mujeres. Voy a leer una pequeña cita de Alicia Salomone. Abro cita, dice: las mujeres se han apropiado de géneros híbridos, entre ellos el ensayismo, y desde allí han inscrito una palabra propia que era negada por el cientificismo oficial de la tradición positivista liberal decimonónica. Cierra cita. Pero eso no se consideraba parte del corpus sociológico en formación, ¿no? Entonces, acá ellas y sus producciones serían la no sociología, ¿no? Y estos personajes como Gino Germany, Lucio Mendieta y Núñez en México, pues como los representantes de la sociología, entendida como sinónimo de sociología científica y académica, ¿no? Mientras que el trabajo hecho desde estos otros géneros no canónicos, en donde las mujeres sobresalieron, eso queda clasificado como la no sociología. Decíamos también que planteábamos también a la sociología como proyecto profesional generizado porque se da esta división sexual del trabajo sociológico, ¿no? Y con esta nos referimos a que la estructuración binaria de nuestra disciplina trae consigo una socialización sociológica diferenciada para hombres y mujeres, que genera disposiciones profesionales generizadas,
así como una división sexual del trabajo sociológico, por la que para las mujeres se abren más espacios en el sector educativo, de defensa de derechos humanos o de la asistencia social. En cambio, en el gobierno, agencias internacionales o puestos directivos en instituciones académicas, hay mayor concentración de hombres. Y aún al interior de la sociología académica es fácil identificar esa división sexual del trabajo sociológico por el que espontáneamente, y es espontáneamente con todos los entrecomillados, porque sabemos que de espontáneo no tiene nada, es la activación de disposiciones generadas históricamente, pero digamos que espontáneamente las mujeres solemos encargarnos más del trabajo de gestión cotidiana de la vida académica, esto es, de su trabajo reproductivo. Cómo organizar actividades colegiadas para dialogar con las y los colegas, para socializar avances de investigación, para que el estudiantado ejercite habilidades sociológicas o actividades para la actualización en métodos pedagógicos. Esto es, trabajos para la conservación del capital social que se requiere para sostener materialmente las comunidades educativas. Actividades todas estas que no se reconocen como trabajo, por lo que no se remuneran, ni dan puntos para los estímulos académicos. Bueno, ni a merecedoras de constancias llegan siquiera. En cambio, los académicos varones son más productivos, o sea, escriben más papers y para journals de mayor prestigio, que es precisamente lo que más puntúa para los estímulos económicos en a la investigación, lo que redunda en la brecha salarial en la academia. Como ejemplo emblemático de la división sexual del trabajo sociológico, voy a tomarme 2 minutos nada más para reseñar este ejemplo emblemático de lo tajante, estricta y arbitraria que ha llegado a ser en algunas experiencias históricas la división sexual del trabajo sociológico, como ocurrió en la sociología de Chicago a fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Eso que muchas veces llamamos la escuela de Chicago, en realidad se refiere a la sociología que se concentró en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, pero en esos mismos años, finales del siglo XIX, principios del XX, cuando empieza a florecer la sociología en Estados Unidos, particularmente en Chicago, en el Departamento de Sociología en la universidad, al mismo tiempo se desarrolla una sociología en otro espacio, que es el Centro Social de la Hull House, dirigido por Jane Addams, ¿no? En aquellos años, en la Universidad de Chicago se seguía un esquema segregado, en donde había una escuela especial para las mujeres, entonces la formación sociológica era diferenciada para hombres y mujeres, y existía este centro social, la Hull House, donde se hacía investigación sociológica, pero también se daban servicios a la comunidad, y entonces se desarrolla en Chicago toda una división sexual binaria del trabajo sociológico, todo un sistema sexualmente segregado por el que sociólogos y sociólogas tuvieron una base de poder y una red profesional casi completamente distintas. Por un lado estaba la masculinizada Universidad de Chicago, que daba una base profesional académica para la sociología, y por el otro lado el Centro Social Hull House, con una base profesional no académica y con una participación muy amplia de mujeres. En la red masculina que se desarrolla en la Universidad de Chicago, el mayor énfasis de los académicos estaba en legitimar la nueva disciplina entre la comunidad académica, y de los sociólogos varones entonces esperaba pensamiento abstracto y que privilegiaran una metodología cualitativa. En cambio, de la red femenina de sociólogas que se concentraba en la Hull House, estas le daban un mayor énfasis al cambio social comunitario y combinaban técnicas de investigación cuanti y cualitativas innovadas por ellas mismas. Y entonces de las sociólogas mujeres se esperaba que fueran pensadoras prácticas, que estuvieran allá afuera en el mundo aplicando y probando ideas abstractas, y a menudo se les prescribían roles sociológicos para que se mimetizaban con los roles femeninos tradicionales de ser madre, esposa e hija en un hogar,
como en el área de especialización de administración del hogar. Y algo interesante del caso de la sociología segregada de Chicago, que nos deja ver la profunda arbitrariedad que hay en la delimitación de lo que se simboliza como masculino y femenino, es que en un principio el trabajo estadístico en Chicago era visto como cosa de chicas, porque las sociólogas eran vistas como las realizadoras de las actividades consideradas mundanas, como la recolección de datos. Por eso la tradición estadística de la Hull House permaneció marginada del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago hasta 1928, cuando, con el aumento del peso del enfoque positivista en la sociología estadounidense, empezó a considerarse una actividad prestigiosa y, por tanto, ahora masculina, ¿no? Entonces, mientras fue reconocido como una actividad de poco prestigio, la estadística y la recopilación de datos se le asoció con las labores de las sociólogas, y cuando se valoriza y se empieza a reconocer la importancia del trabajo estadístico, se le empieza a reconocer como una actividad masculina. Decía también que podemos plantear o podemos entender a la sociología como un proyecto profesional generizado, porque nuestra disciplina ha tenido una historia oficial y un canon disciplinar masculinizados. Luz Gabriela Arango, una socióloga colombiana fallecida hace pocos años, afirma en textos como por ejemplo ¿Tiene sexo la sociología? En ese texto y en otros, Luz Gabriela Arango afirma que la sociología es probablemente una de las ciencias sociales que proyectan una imagen más masculina. Y nos cuentan compañeras, colaboradoras de Luz Gabriela Arango, nos cuentan la anécdota de que esta reflexión esta idea de escribir un artículo llamado ¿Tiene sexo la sociología? Y esta reflexión de la imagen que proyecta la sociología como una disciplina profundamente masculina, viene de cuando se iba a inaugurar la maestría en sociología en la Universidad Nacional de Bogotá. Se hizo un cartel para promocionar la maestría, con varias imágenes de sociólogos famosos considerados clásicos, y por supuesto todas esas imágenes eran de sociólogos varones. Entonces, que ella misma contaba que solo viendo el cartel le había caído el 20, como decimos en México, de que se reconocen, como estudiamos solo autores varones y reconocemos a solo clásicos, solo varones como clásicos. Entonces, cuenta ella, después de tantos años de desempeñarse como socióloga y de haber dado clases de teoría sociológica, tuvo que ver un cartel con muchas imágenes de grandes sociólogos para caer en cuenta que todos los que se consideran grandes sociólogos eran hombres, ¿no? Entonces, esta anécdota se me hace como muy emblemática de esto, ¿no? De que hay una insistencia en narrar la historia de la disciplina en términos de padres fundadores como grandes personajes heroicos, solitarios y paternales, por lo que nuestro canon disciplinar está profundamente masculinizado, y parte constitutiva de nuestra socialización sociológica es inculcarnos un sentimiento de orgullo hacia nuestros padres fundadores, ¿no? Como lo que se trataba de sugerir en aquel cartel, ¿no? Para promover que se inscribieran a la maestría, y pues alentando con esta imagen de muchos grandes sociólogos, ¿no? Entonces se nos inculca todo este sentimiento como de orgullo hacia nuestros padres fundadores, ¿no? Entonces ahí hay como que una serie de paralelismos con los nacionalismos que nos quieren inculcar en todos los ámbitos de la vida, también en el ámbito disciplinar. Entonces se nos transmite una historia disciplinar en la que las mujeres y sus contribuciones han sido sacadas del registro, borradas, como si solo recientemente se nos hubiera dado la oportunidad de empezar a pensar la sociedad, cuando sabemos que desde sus periodos fundacionales y aún desde que era solo pensamiento social, no propiamente sociología, pues siempre hubo pensadoras escribiendo y socializando sus reflexiones, ¿no? Con esto,
a través de los diseños curriculares se reproducen las desigualdades de género en la enseñanza de la sociología y esta se ve empobrecida porque se excluyen los análisis de las experiencias de vida de las mujeres, quedándonos con una sociología cíclope por ser androcéntrica, ¿no? Entonces, Raquel Huereca, una socióloga mexicana, dice, si nos quedamos con una sociología androcéntrica, y que sabemos que por androcéntrico nos referimos a tomar la experiencia de vida de los hombres, particularmente de los hombres europeos blancos burgueses, esa experiencia particularísima de vida, la tomamos como si fuera sinónimo de la experiencia humana normal, ¿no? Entonces nos dice Raquel Huereca, cuando nos quedamos en una sociología androcéntrica, que es la sociología dominante, nos quedamos con una sociología cíclope, ¿no? O sea, como si tuviera solo un ojo, que entonces solo aprende una de las experiencias posibles de una de las subjetividades que hay en este mundo. Y muestra de ese androcentrismo y de esa mirada cíclope es la preeminencia temática que en la disciplina, que nuestra disciplina se ha concentrado en los fenómenos que se considera ocurren en la esfera de lo público, dejando en segundo plano a la esfera privada e íntima de la cotidianidad que se asocia a lo femenino. Y ya voy cerrando. Todo esto ha ejercido violencia epistémica contra las mujeres. Ahorita en México, en las redes sociales, está muy de moda este meme. No sé qué tanto lleguen los mismos memes a distintas partes de América Latina, pero ahorita este es uno de los memes que más está repitiendo, este changuito de "y no me hará daño" y tal cosa, ¿no? Y entonces, bueno, acá está "y no me hará daño estudiar sociología así como, así sin leer sociólogas", ¿no? Entonces, bueno, esto que se nos hizo una forma de llamar la atención a esto que tenemos tan trivializado, pero que aún así ejerce violencia, históricamente ha ejercido violencia epistémica contra las mujeres, que ha tenido una afectación particular entre las estudiantas de sociología. Con violencia epistémica nos referimos a cualquier práctica científica, disciplinar y cognitiva que, intencionadamente o no, invisibiliza, margina, borra o invalida las aportaciones de determinados sujetos sociales a la construcción, discusión, difusión del conocimiento científico. Se les invisibiliza por motivos que nada tienen que ver con la calidad misma de dichos conocimientos, sino por la condición de género, orientación sexual, étnica, etaria o de nacionalidad de quien provienen. Se les invalida simplemente por venir de grupos históricamente oprimidos y con ello se contribuye a legitimar su opresión y exclusión social. La violencia epistémica se ha ejercido especialmente contra las poblaciones del sur global, esto es, el conjunto de grupos y clases sociales que sistemáticamente han sufrido las desigualdades y discriminaciones causadas por el capitalismo y el colonialismo, y que además son grupos que se hallan feminizados. Las universidades en nuestra región se han desarrollado dentro de relaciones de poder enmarcadas en la modernidad colonial, por las que desde sus comienzos han discriminado a las mujeres, los pueblos originarios, las minorías, los sectores populares y los saberes que derivan de estos grupos. En un sentido más específico, con la noción de violencia epistémica contra las mujeres, nos referimos a la borradura, marginación y devaluación sistemáticas de los saberes particulares de las mujeres en el mundo científico y su campo académico. Se trata de una forma de restar autoridad epistémica a las mujeres al regatearnos un espacio en el discurso científico y negarnos referentes femeninos que nos inspiren autoconfianza, lo que en la vida de estudiantes y académicas se traduce en una sobrecarga emocional en forma de frustración, tensión, deterioro de la autoestima y desgaste psíquico y cognitivo. Además, la violencia epistémica contra las mujeres reproduce las desigualdades estructurales en la vida universitaria y fuera de ella, porque la ausencia de las mujeres, porque nos dice Amaya Pérez Orozco que la ausencia de las mujeres en la teoría no ha sido casual, sino la forma de crear un conocimiento que legitima la desigualdad. Y bueno, encontramos esta imagen con la que creo que quizá muchas nos podemos sentir identificadas, ¿no? De este año estudiaremos
¿no? Y un montón de grandes figuras de hombres que hay que estudiar sin duda, y dedicaremos un día a los estudios de género con pues unas cuantas mujeres, ¿no? Para las que basta estudiarlas con una sola sesión. Y bueno, ya para cerrar, bueno, quiero concluir reflexionando en que si bien históricamente, si bien esta ha sido la tendencia dominante en la historia de la sociología no es más que lo que haga de ella cada generación, y esta es la nuestra. Así que, parafraseando a la feminista musulmana Wadja Duni, quiero terminar planteando esto. A las poblaciones del sur global, la humanidad ya nos falló. Ahora nos vamos a fallar entre sociólogos de las periferias. Y acá nada más pongo esta última lámina con los datos del proyecto de investigación del que salen estas reflexiones y que mencionó Fabiola al principio. Tenemos un proyecto de investigación en el Centro de Estudios Sociológicos, un proyecto PAPIME. PAPIME son las siglas de los proyectos para el mejoramiento de la enseñanza en la UNAM. Y bueno, nuestro PAPIME se llama La Participación Femenina en la Sociología, y estos son nuestros contactos por si quieren seguirnos o si quieren escribirnos. Tenemos seminarios semestrales en los que pues son círculos de lectura para redescubrir, reencontrar a las sociólogas que han sido borradas de los planes de estudio, para conocerlas y proponer una forma de irlas incluyendo en los planes de estudio. Entonces tenemos círculos de lectura o seminarios semestrales a los que quien quiera se pueda unir, y entonces dejo los datos por si nos quieren seguir o escribir, si hay interés de unirse al seminario. Y yo con eso ahora lo dejaría acá, y pues sí, para comentarios, dudas, lo que sea, y muchas gracias por su atención, y bueno, pues acá estoy atenta a comentarios o dudas. Muchas gracias.